Muy, pero muy buenos días, amigos huarqueteros. Este año 2023 se viene con temas de mucha relevancia como es la Ley de Protección del Consumidor, la ciberseguridad y claramente a los profesionales del marketing un desafío para sus estrategias digitales. Hoy, un invitado de lujo, don Andrés Pumarino, a quien saludaremos después de esta corta introducción. Andrés Pumarino, muy, pero muy buenos días a este café virtual huarquetero. Hola, Sergio, qué gusto. Un saludo a ustedes, también a todas las mujeres que nos acompañan en la sesión del día de hoy, 8 de marzo. Agradecerte la invitación para poder exponer. Voy a ir al tiro a la PPT. ¿Se ve bien ahí? Está perfecto, Andrés, y claramente vamos a dejar los últimos minutos para que hagan las preguntas del caso y conversemos, porque la idea de esto es eso, así que escuchamos claramente tu exposición. Bueno, un gusto y muchas gracias a todos y a todas por levantarse tempranito y estar con nosotros. Eh, Luego dejamos ahí algunas líneas de acción. Bueno, mi nombre, como bien decía Sergio, Andrés Pumarino, ahí tienen mi código QR, van a poder acceder de LinkedIn y ver toda la información que yo voy publicando, contenido que vamos difundiendo a través de las redes y particularmente actualizaciones normativas que vayan apareciendo. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Uno, la importancia del valor de los datos, la ley de protección de datos, que es lo que se viene. Anoche en el Congreso ya se aprobó en la Cámara de Diputados, había sido aprobado también en el Senado, la Agencia de Protección de Datos, y que cada vez más se va cortando el proyecto de ley en su implementación, en su discusión en el Congreso, así que cada vez más que se acorta el plazo para que lo tengamos aprobado. Quiero mencionar también todo lo que es la nueva ley de FinTech que entró en vigencia el 30 de enero pasado, hace unos meses, solamente un mes atrás, la ley de FinTech ya entró, ya eso abre nuevos negocios y eso también trabaja con datos. Y algunos comentarios finales para ir dándoles a las luces. A ver, el año 2014 aparece esta nota en Wall Street Journal español, en el Mercurio de Santiago. ¿Cuánto valen los datos? ¿Cuánto valen los datos que usted tiene de su empresa, de su pyme o de una gran empresa? En esa mirada teníamos que pensar que los datos tienen un activo. Y eso fue un estudio que se hizo por parte de la Reserva Federal de Filadelfia en Estados Unidos, donde precisamente se dieron cuenta de que los datos tienen un valor. Se permite comprar más, vender más, proyectar ventas, etcétera. Incluso The Economist en 2017 ya planteaba que los datos son el petróleo del siglo XXI, una frase que luego acuñó nuestro conocido presidente de Telefónica a nivel mundial y generó todo lo que fue un contexto a nivel normativo. Ahora, desde esa perspectiva, los datos tienen, por lo tanto, un valor sumamente relevante para cualquier organización. No podemos decir que los datos solamente sean algo de uso particular o específico. Los datos tienen ese valor y esa es una realidad que a nivel mundial nos ha ido llevando en un contexto de regulación. En este mapa pueden ver ustedes que gran parte de los países del mundo tienen alguna regulación. Si eso lo llevamos a nivel latinoamericano, vamos a ver que cada banderita es un país de Latinoamérica, tiene regulaciones particulares, leyes que han sido publicadas y que tienen además normativas específicas, unos más avanzados que otros. Si hacemos una tabla de posición en Sudamérica, Chile está junto a Bolivia porque nuestra ley es del año 99, pero no se ha modernizado desde la fecha. ¿Esto por qué? Porque el tema de los datos tuvo dos génesis. Por una parte, una mirada muy liberal, más norteamericana, y por otra parte, una mirada muy protectora, que es la mirada europea. Europa, por allá finales de los 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1936-1937, contrató el Estado nazi al Estado alemán, contrató una empresa americana que se llamaba International Business Management, IBM. Esa empresa capacitó en lo que era gestión de datos masivos.
Luego ese know-how, ese conocimiento que Alemania nazi adquirió, lo utilizó en la gestión de los campos de concentración, de todos los datos que manejaban de personas, de material, de logística, de equipamiento, pero particularmente de personas. Cuando Alemania nazi invadía un estado, los Países Bajos, todo lo que fue Bélgica, e incluso en Francia, lo primero que tomaban control era de los registros civiles. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania siente un nivel de responsabilidad que tiene que cambiar esto, y desde la década de los 50 en adelante comienza a replantearse respecto del cuidado de los datos. Es así como en 1980 el Tribunal Supremo Alemán, la Corte Suprema Alemana, dicta una sentencia respecto de un principio: autodeterminación informativa. Las personas son libres para determinar qué datos le entregan a terceros. Ese principio rige hasta el día de hoy y ustedes, nosotros, lo ponemos en práctica cada vez que entramos a una red social, cada vez que entregamos nuestros datos para una encuesta, cada vez que entregamos la información a un tercero, nosotros libremente determinamos a quién se lo entregamos. Eso ha ido evolucionando y tenemos ya dos grandes modelos regulatorios. Por una parte, lo que se llama la Ley de Protección de Datos, o el Reglamento Europeo de Protección de Datos, o GDPR, General Data Protection Regulation, o la regulación más bien de consumo que nace en Estados Unidos, en California, que es la famosa CPA, que es una acta de regulación de California sobre los datos que se obtienen en virtud de actos de consumo. Usted compra por comercio electrónico, lo regula. Y eso va dando una expansión en cuanto a la importancia y el valor de los datos. En Chile tenemos algo similar desde el año pasado, desde enero del año pasado, en que tenemos una norma sobre actos de consumo, y la ley CERNAC contempla que el CERNAC es el responsable del cuidado de los datos. No ha avanzado mucho en eso el CERNAC, sí ha sacado algunas regulaciones sobre las cláusulas de los contratos en materia de datos y también respecto del uso de los datos para inteligencia artificial, particularmente en materia de chatbot, donde hay uso de esos datos. Los datos se transforman en un tema relevante. Pero los datos no solamente son importantes para las empresas, los datos también son importantes para los ciberdelincuentes. ¿Y por qué? Porque la evolución del ciberdelincuente ha ido cambiando. Desde aquellos chiquillos que me tocó ver en la universidad hace muchos años atrás, en ingeniería, que se metían en los sistemas de una empresa, de un banco, y lo hacían con un objetivo de prácticamente notoriedad, de jugar. Pero eso ha ido evolucionando prácticamente, donde hoy ya no son chiquillos universitarios, sino son personas que tienen conocimientos técnicos, pero lo hacen con capacidades técnicas limitadas. Pero también han aparecido, y lo vivimos el año pasado, se recordarán, Estado Mayor Conjunto, en que se filtraron 400.000 correos de la Fuerza Armada chilena, particularmente del Estado Mayor Conjunto, y que fue un grupo, Guayacamán, que es un grupo de activistas que buscaba difundir, transparentar información. Lo mismo le ocurrió a México, lo mismo ocurrió en Colombia, así que estos grupos de activistas cada vez están más presentes, porque le afecta el tema medioambiental, porque están en contra del Estado y por lo tanto buscan que haya mayor transparencia. En síntesis, tienen un compromiso emocional político, pero tienen amplias redes y tienen ataques selectivos y tienen además capacidades técnicas un poquito más amplias que las locales. Luego aparece el crimen organizado, que se fue posicionando producto de la pandemia, como se cerraron los puertos, la frontera, los aeropuertos, había que seguir ganándose la vida para algunos. Y los delincuentes tomaron dentro de lo que fue el cibercrimen una tendencia para hacer crecer sus ataques. Y por eso el año 2020-2021 en Chile tuvimos registrados por la Brigada del Cibercrimen 2.000 millones de incidentes cibernéticos, que algunos son por consecuencias del hombre, otros también de manera indirecta por errores humanos, pero sí hay una fuerte influencia a nivel de delitos informáticos, cosa que Chile viene a regular el 20 de junio de este año, con una nueva ley de delitos informáticos para estar a la altura a nivel internacional. Chile tiene recuerden, niveles de conectividad ya sobre el 96, 97%, por lo tanto tenemos más de 54 millones de celulares con una tasa de renovación de 18 meses. Por lo tanto, hay equipamiento técnico muy amplio. Hay un informe de Microsoft que dice que a nivel mundial, la tendencia es que son 4 equipos por persona. Eso hace que los niveles de incidentes cibernéticos son más altos. Este crimen organizado tiene más capacidad técnica, tiene alta capacidad de sustracción de datos, de claves,
de robo de IP, en fin. Pero aparece también algo que lo vivimos el año 2018, donde bandas organizadas con patrocinio de ciertos estados, países, eh, han atacado instituciones financieras. En Chile un banco recibió un ataque, le sustrajeron 40 millones de dólares el año 2018, se lograron recuperar 30, y otro banco más pequeñito perdió 2.5 millones de dólares de sustracción de datos, perdón, de dinero, producto de la filtración de sus datos. Entonces, estos bandas patrocinadas por Estados buscan, por una parte, motivos financieros, buscan temas de ciberguerra, tienen recursos ilimitados desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, Norcorea tiene 6.000 soldados cibernéticos que los reclutan desde la primaria, aquellos que tienen altas capacidades matemáticas los incorporan en este entorno y comienzan entonces a tener este mundo que parece ciencia ficción, pero es una realidad que a Chile ya le ha pegado. Y les comento que esta banda, llamada Lazarus, anda circulando por el continente, ya atacó Costa Rica hace unos meses atrás y anda investigando lo que se llama las APT, es decir, ingreso a tu empresa, ingreso a tu organización, miro cuáles son tus debilidades, hasta que la encuentro las vulnerabilidades y genero el ataque. Y anda por el vecindario, así que hay que tener cuidado, como le he dicho, hay algunos alumnos de empresas, de organizaciones públicas, en que hay que estar muy preparados para esta banda que anda circulando por el entorno. Bueno, en Chile, como lo comentábamos, el Diario Financiero publicó el 23 de febrero que la reforma ya está muy avanzada. Anoche ya fue esa discusión que se concluyó en el Congreso, así que se dio pase a esta discusión. Tenemos entonces un entorno que el proyecto que lleva más de 7 años en discusión está muy avanzado. Chile tiene que adecuarse a la economía digital, se va a colocar en el mismo vecindario o entorno en que estamos viviendo y hace necesario ajustarnos. Pero tenemos un problema. Cuando yo voy a los datos de cualquier empresa, de una pyme, de una pequeña, mediana empresa o de incluso una gran empresa, encuentro que sus datos no están ordenados. La pregunta es, ¿cómo están organizados mis datos? Es como los juegos de Legos, es decir, tenemos todos los datos revueltos. No sabemos cuáles son más importantes unos que otros. ¿Cómo los vamos a cuidar si no sabemos cuáles son los más importantes? Tenemos limpia esa base de datos, lo tenemos analizada. Después, si queremos presentarlo visualmente, vamos a tener un problema. Y esa estructura de los datos requiere una organización, que las organizaciones hoy están asumiendo unas áreas nuevas que se llama Data Governance o Gobierno de Datos. Este entorno me prepara entonces para un entorno digital a nivel de adecuación. Pero ojo, todos los ataques de a las organizaciones, si ustedes pueden ver ahí por sector económico, están en la primera columna, están todas las columnas relativas a sector económico, administrativo, agricultura, construcción, educación, entretenimiento, financiero, salud. Bueno, si ustedes empiezan a ver cuál es la palabra o el tipo de incidente cibernético que más se repite, es phishing. Y el phishing es la vía con la cual entran a tu empresa, entran a tu organización y la gente entrega sus datos. Eso hace entonces que tenemos que estar conscientes de este riesgo a nivel de ataque. El índice mundial de ciberseguridad del año pasado, Chile apareció, a ver, hay, hay trabajo por hacer, tenemos un ranking a nivel muy de medianía de la tabla a nivel mundial, estamos bastante bajo a nivel continental, y digo América completo, desde Canadá hasta la Patagonia, y eso significa que tenemos que seguir trabajando no solamente en política, sino en formación de capital humano, en personas, en regulación, y por eso el tema que les he planteado. Este tema no es un tema que solamente partió de la Unión Europea, sino que también ya lo tiene la CPA desde el año 2020, California, y se ha ido sumando otros estados, sino que también lo tiene Brasil. Así que si tenemos negocios con Brasil desde 2020 y desde agosto del 2021 ya viene su implementación, tenemos que empezar a pensar de que los negocios hoy no son locales, no son regionales. Yo vendo al mundo, pero el mundo también está comenzando a poner exigencias. La privacidad, entonces, ¿qué es esto de la privacidad? Es un espacio interno que tenemos cada uno de nosotros, donde ahí está nuestra información médica, nuestras creencias, sentimientos, y hay una parte nuestra que la liberamos, la compartimos por redes sociales, la compartimos por Instagram, LinkedIn, y esa vida dice respecto a lo que nosotros estamos dispuestos a difundir. Pero, claro, tenemos ciertas condiciones que evaluar al minuto de querer ver qué hacemos con nuestros datos. Cada vez que usted ingresa a una red social, usted firma un contrato, clic, hace un casillero y llena, por más que nadie llena, nadie lee, por favor, porque hay que leer, prácticamente son difíciles de entender, con una letra muy pequeña, a veces son en otro idioma, y eso hace entonces que nosotros, ¿qué hacemos? Cedemos nuestros datos, cedemos todas las publicaciones de propiedad intelectual que usted publique en una red social, eh,
en el contrato dice, va en varias, ya deja de ser usted. Hay varias redes sociales que dice que lo que usted publique, cree y lo incorpore a esa red social, deja de ser de usted y pasa a ser de esta red social. Eso ha tenido ciertos cuestionamientos, pero hay que tener cuidado de qué ámbito puedo entregar o no en materia de contenidos que estoy desarrollando. Otros conceptos que hay que tener presente en nuestra cabeza, en nuestro orden. Uno, el dato caduco. Muchos trabajan con base de datos actualizada, tenemos que empezar a ordenarla y a prepararnos para lo que se viene. El dato estadístico, aquel que no hace referencia a una persona. Recuerden que la protección de datos solo va a regular y hace efectiva a personas naturales, a personas físicas. No protege a personas jurídicas, a corporaciones, a empresas, a sociedades. No las protege, solo protege respecto de personas físicas naturales, de carne y hueso. El dato estadístico en que no haya una individualización, bueno, es un dato que hay secreto de individualización de las personas y por lo tanto no está dentro de este ámbito. Sí tiene cierto resguardo en Chile, eso sí, dentro de las leyes que regula al Instituto Nacional de Estadística. El dato de carácter personal, entonces, es aquel que es relativo a una persona que la hace identificada o identificable, como es. Yo puedo identificar a Andrés Pumarino, sí, claro, pero si yo tengo solo su dirección, o tengo su correo electrónico, o tengo su número de cédula de identidad, ¿podría llegar a saber qué es él? Claro, por eso hace que ese dato, ese número de cédula de identidad, hace que sea identificable. Incluso la georreferenciación me hace identificable. Y por otra parte, dentro de las categorías de datos, tenemos el dato personal y sensible. Este es el dato de mayor cuidado, nuestra ficha médica, nuestro dato de salud. Ese es el dato que tiene más relevancia y que tenemos que cuidar. De hecho, muchos ciberdelincuentes lo que hacen es enviar ataques de ransomware incluso a hospitales, como ocurrió durante la pandemia. Se cobra una cantidad de dinero, en realidad son bitcoins, que no sean registrables y trazables, y por lo tanto esto ha ocurrido a hospitales. Y en Chile también, en el sur de Santiago, el sector sur de Santiago, hay 3, 4 hospitales que sufrieron en alguna oportunidad ataques de ransomware antes de la pandemia, pero los primeros ataques también se han vivido. Hay mucha información que no está revelado por la prensa porque las organizaciones no quieren que se revelen sus incidentes cibernéticos, porque las expone. No hay, incluso salvo el sector financiero bancario, no hay obligación de revelar si sufre un incidente. Por ahora, porque ya viene una norma que va a regular eso. Entonces, tienen que tener claro en estos conceptos que yo le he dado que si usted maneja datos, tiene que implementar un programa de protección de datos, cuidar su información, porque eso se lo va a pedir un regulador. Y se va a llamar, desde anoche se llama Agencia Nacional de Protección de Datos. Bueno, si usted quiere proteger sus datos, primero haga un diagnóstico. ¿Cuáles son mis datos? ¿Cómo los estoy cuidando? ¿Qué normas me puedo yo apoyar? No solamente en leyes, también hay estándares ISO. Y por otra parte, redactando, elaborando normas que pueda yo gestionar dentro de ese contexto. Entonces, eso hace que uno prácticamente maneje volúmenes importantes de información. Y esto le va a pegar a cualquiera, desde el microempresario hasta el gran empresario. Tenemos que ser conscientes de este escenario nuevo que se viene. Todos vamos a estar expuestos en este contexto a nivel normativo. Hoy muchos tenemos derecho a acceso. La ley vigente aún mantiene que tenemos relevancia o importancia a nivel de los datos. Acceso a los datos. ¿Qué datos maneja de mí una empresa? O si yo, ¿por qué? Porque quiero modificarlo, rectificarlo, eliminarlo, cancelarlo. Y además se están agregando la portabilidad. Sector financiero y en telecomunicaciones, en Chile hoy podemos hacer portabilidad del dato. Esto es un pequeño barniz de lo que es la ley de protección de datos. La clave de hoy es que tenemos que empezar a trabajar y la empresa, pequeña, mediana o grande, debe luchar contra la fuga de información versus la vulneración de los derechos de las personas. Ahora entenderán por qué te llaman de ese banco al cual nunca fuiste a pedir un crédito y para ofrecerte un seguro o crédito. ¿Por qué te llaman de esa compañía de seguro a la cual nunca has ido y te llaman? Porque sacan los datos de terceros. Alguien, un vendedor, saca la planilla Excel, la saca del ERP o del CRM y te lleva a una vez antes de irse de su trabajo y se va a trabajar a la competencia y te llama y te manda. Te manda correos, te llama a teléfono, te manda WhatsApp. ¿Y por qué? ¿De dónde salió esos datos? Alguien no cuidó como debe sus datos. Este tema se va a complejizar más con el valor del dato, con el cuidado del dato, porque la ley que viene va a establecer un cuidado particular del dato. Hoy en Chile solo se protege si el dato está ordenado en una base de datos, no el dato aislado. Por lo tanto, la clave es clasificar sus datos, sistematizarla. Hagan el ejercicio, sistematicen sus datos, clasifiquen sus datos y en base a eso establezcan órdenes de prioridad y de protección de los datos. Esto es un tema que incluso la administración actual el año pasado pidió darle relevancia. En abril querían sacarla al año 2022, pero como ustedes recordarán,
pasaron otras cosas en la historia de Chile y que por lo tanto los distrajo de avanzar en este tema, pero este año sí vemos ya la intención de hacerlo. No es un tema de poner más regulaciones, es un tema que necesitamos tener un rayado de cancha clara para poder entrar de lleno a la economía digital. No podemos quedarnos abajo de la cuarta revolución industrial, donde el dato es un sumo relevante. El dato personal o el dato estadístico o el dato materia prima con la cual las empresas toman decisiones. Hay distintas tipologías de datos. Dicho eso, sí tienen que tener presente para este año 2023 en este informe que entrega Risk in Focus del Instituto de Auditores Internos. ¿Qué son los temas más relevantes para las organizaciones para los próximos años? Para el 2023, la ciberseguridad y la protección de datos. Pero a nivel de los próximos 4 años, se mira que la ciberseguridad y la protección de datos es y va a ser un problema permanente. Vamos a tener que asumir desafíos en ese contexto. Y es allí donde la ciberseguridad toma un rol relevante. Ciberseguridad, usted en su casa, esto no es de las grandes empresas, esto va desde el usuario, de a pie, de la calle, aquel que va al cajero o hace transferencia electrónica. La ciberseguridad ha tenido una evolución que nos lleva a que desde la década de los 70 prácticamente había pocos niveles de conectividad, de internet. En los 80 aparecen los primeros computadores, ahí yo tuve la oportunidad de tener acceso a un Texas Sinclair o un Atari 800, y claro, eran computadores personales y los niveles de conectividad a internet bajísimos. En la década de los 90, prácticamente en Chile, los primeros planes masivos de internet, que se llamaba CTC Mundo, ahí se me cayó el carnet, bueno, prácticamente era internet masivo que comienza a venderse, internet conmutado. Pero prácticamente desde el 2000 a la fecha esto comienza a ser ya una realidad a nivel de ciberseguridad, fraudes online, redes, robos, sustracción de información, porque era un activo relevante. Aumento de los dispositivos móviles, como hemos mencionado en Chile. Al día de hoy, la Subsecretaría de Telecomunicaciones contabiliza en Chile 54 millones de celulares, volumen brutal. Y eso hace entonces que aparezcan legislaciones que buscan proteger infraestructura, tecnología, regulación. ¿Qué pasa entonces en que hoy en el entorno de la regulación, qué leyes tenemos y proyectos de leyes tenemos en Chile? En esta lámina que les voy a mostrar ahora, les va a mostrar una foto para que la tengan en su radar. Solo una frase, solo una frase. Nuevas regulaciones, nuevos negocios. Esto lo aprendí un profesor norteamericano y me dijo, aquí hay muchas oportunidades. Vamos a ver esta lámina. ¿Qué trae? Aquí hay cada columna es un proyecto de ley. Uno, el proyecto de ley de delitos informáticos para que Chile persiga a estos infractores informáticos que se estaban aprovechando de los vacíos legales de nuestro país. Y bueno, ya tenemos nueva normativa que entró en plena vigencia el año pasado. Estamos con este proyecto de ley de protección de datos. Chile hizo ya una reforma constitucional a comienzos de este año para implementar lo que es estructura crítica, luz, energía, mejor dicho, energía, todo lo que es agua, servicios básicos, tienen que tener medidas de seguridad y particularmente informática. Hoy todos esos sistemas están regulados por temas tecnológicos. Se viene la ley marco de ciberseguridad, estaba leyendo en la prensa hoy día, el Congreso también está muy apurado en esto, recuerden, el año pasado fue CERNAC, juzgado policial, los tribunales de justicia, varios juzgados, todo lo que le pasó al Estado Mayor Conjunto, y así uno comienza a ver organismos públicos que han sufrido distintos ataques. Hay un tema. El año 2019 se aprobó una ley que es la Ley de Transformación Digital del Estado. Todas las operaciones que el particular, que el ciudadano va a hacer en diciembre del 2027 van a ser digitales. Y eso va a significar que esto está todos los cuerpos normativos están listos. Ahora falta la infraestructura tecnológica y falta también la capacitación. Y eso va a significar preparar equipos de personas. Y por último, tenemos dos ámbitos, que es el reglamento de comercio electrónico. Si usted quiere hacer comercio electrónico, lo que hará falta, desde marzo del año 2022, está este reglamento muy claro, cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener su página web, individualización de producto, individualización de la empresa, domicilio, correo electrónico, datos de contacto para poder referenciar. Y por último, la llamada industria fintech, que eso va a cambiar toda la lógica de los negocios y le va a cambiar la estructura, la mirada a nivel de las empresas. En el entorno que vivimos hoy, entonces, se hace necesario que la ciberseguridad no es materia de los informáticos, olvídense eso. La ciberseguridad es de la persona de a pie, de la calle, que está en operaciones de relaciones comerciales. En las organizaciones es un tema multidimensional. Ingenieros, auditores, abogados, operaciones, todos ellos tienen que mirar los riesgos dentro de la organización.
Y si queremos darle continuidad a los negocios, tenemos que tener presente de que este es un entorno sumamente necesario. No se pregunten cuándo los van a atacar, porque eso va a ocurrir. Pregúntese qué están haciendo para que no los ataquen. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Pero el grave problema de esto es que en varios estudios que han aparecido a comienzos de este año, es que los señores directores de empresas no están entendiendo, no están entendiendo de dónde es este tema. Así que tienen que formarse, deben capacitarse, esa es una necesidad que hay que entenderla en la salud. Por último, para ir cerrando dentro del contexto que les voy a mostrar, la industria fintech. ¿Qué es eso? Sí, cuando usted va al banco a través de su celular, cuando usted usa su celular y hace operaciones electrónicas, o hace inversiones, o usa medios de pago, usa banca digital, todo lo que es trading y mercado, está regulado por esta industria desde finales de enero de este año. Y eso significó que el regulador, la CMF, le importa el tema de la ley de datos personales, le interesa todo lo que es ciberseguridad, la identidad digital, su clave única, por ejemplo, nuestra identidad digital. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el Estado cuando se transforme digitalmente completamente? ¿Cómo vamos a trabajar frente a lo que es el registro de deudas consolidado? En Chile hay bases de datos del sistema financiero que ustedes pueden acceder gratuitamente desde el CMF Atiende y ustedes pueden ver su registro en la deuda del sector bancario, pero no del retail. Es importante que eso lo tengan ahí en su radar. Bueno, esta industria fintech está operando desde el 4 de enero de este año, fue publicada la ley de oficial y nos impone entonces todas las innovaciones, aplicaciones que se desarrollan en el mundo tecnológico y que hoy están prestando ofertas de servicios financieros. Todo eso va a quedar regulado a través de esta industria. Ahora, las empresas están hoy en lo que se llama un proceso de transformación digital. Y en transformación digital están hoy avanzando fuertemente en el tema tecnológico, pero también a nivel de los procesos. Y cuando uno habla de transformación digital, no se olvida solamente lo tecnológico. También tenemos que mirar todo lo que es plataformas corporativas, data center, comunicación electrónica, en fin, y todo eso se expone a nivel de regulación. En fin, desde el punto de vista de las organizaciones, al gobierno corporativo, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Uno, entender que tenemos que mejorar nuestras competencias digitales. En toda organización hay un analfabeto digital que no entiende nada. Varios colegas, abogados, me he encontrado con eso, que este mundo tecnológico le tienen como cierta repulsión. Luego están los migrantes digitales, aquellos que pasamos de la máquina de escribir al computador, y luego están los nativos, que son todos chicos, chicas que han nacido prácticamente desde mediados de los 90 para adelante y que hacen del computador o de su celular prácticamente una extensión de su fuerza, de su cerebro y su forma de actuar. La concientización de la seguridad de la información es una competencia de empleabilidad. Hoy hay que saber usar la tecnología para no caer en riesgo. ¿Se necesitan especialistas? Sí. Las empresas necesitan directores independientes también y deben abordar estos problemas. ¿Por qué todo este escenario? Porque efectivamente cada vez más hoy los reguladores, por ejemplo la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, le está pidiendo, recomendando a las empresas que creen comités especializados en este entorno. A mayor cantidad de datos que usted use, señor empresa, señor emprendedor, señor empresario, ojo, mayor exposición a un riesgo va a estar. Hoy entonces, para una organización, para implementar ciberseguridad, tiene que entenderse, para ir cerrando, que el cibercrimen es un dolor de cabeza, es un problema. Dos, no solo es de hackers, no, estos son ciberdelincuentes como vimos. Aquí hay bandas organizadas, hay estados que andan buscando recursos. La empresa debe aprender sobre cuidar, informar, investigar sobre los datos. Y es una realidad que ahora tiene que empezar a gestionar ese músculo, porque cuando llegan los problemas de los incidentes cibernéticos, los que dejan el peor desorden son los mismos integrantes de la empresa. Y ahí entonces hay que saber prepararse frente a este tipo de incidentes. Hay manuales a nivel corporativo, de directores de empresas. La mayoría de los delitos en Chile por ahora no son denunciados, salvo el sector bancario que tiene obligación. Pero pronto esto va a cambiar producto de la regulación y vamos a tener datos más fidedignos. Hay una cifra negra que aún no se revela, pero siempre han habido casos. El problema es que no se habían sabido. Los monitoreos constantes de prácticas de seguridad y la capacitación es una realidad. Todo esto para conjugar verbos de concientizar, comunicar, educar, motivar, retroalimentar, proteger. Esa es una realidad que tenemos que asumir. En conclusión,
Los cambios normativos no bastan. Aquí hay cambios actitudinales, de cultura. Faltan competencias digitales, es a todo nivel, sector público y sector privado. Necesidad de actualización tecnológica y hacer seguimiento a estos cambios es brutal. Si queremos entrar al mundo de la inteligencia artificial, ¿de qué se nutre la inteligencia artificial? De datos. Y tenemos que tener datos bien ordenados, bien clasificados, sistematizados para poder darle uso real. Modernizar las áreas de auditoría para las empresas es una realidad. Ya no se audita el papel, ahora hay que auditar datos. Vamos a auditar algoritmos. Y esa es una realidad que está pasando sí, aquí en Chile. Y tenemos que entender que esta lógica me la va a pedir el regulador en el sector que esté. Y eso habla entonces que hay que ver buenas prácticas locales, nacionales o internacionales, de tal manera que me permitan buscar ejemplos comparativos. Hay varios en la región que uno puede aprender. De Colombia y México lleva más tiempo en la ley FinTech. Es interesante ver lo que están haciendo. Uso de firmas electrónicas para la identidad digital, sistemas de seguridad o ciberseguridad que han implementado otros países a nivel de Norteamérica, como Canadá o Estados Unidos o algunos países europeos. Prácticas que tenemos que replicar tanto sector público como privado para entrar de lleno a la economía digital. Bueno, dudas, consultas que puedan tener, encantado de compartirlas y por lo tanto vamos entonces a a conversar algunos minutos, Sergio. Genial. Oye, Andrés, tremenda presentación. La verdad que, lamentablemente, por tema de tiempo, las preguntas van a tener que ser súper cortas y concisas. Y yo parto con la primera. En una primera instancia se viene la ley de protección de datos, que ya falta solamente creo que la aprobación del Senado, pues ya pasó una vuelta. ¿Qué es la primera acción que debe hacer no hablar de una gran empresa, una pequeña y mediana empresa? ¿Qué es lo primero que debe hacer cuando digan, saben que salió esta ley y te puede complicar? Sí, lo primero, hacerte la pregunta, ¿tengo datos? Sí, tengo datos. Ok, ¿lo ordenaste? ¿Lo tienes ordenado? Clasifícalo. Uno de lo que debe hacer, siguiendo una norma que es la ISO 26001, identifica activos de información. En la cabeza siempre pensamos activos, viene el mueble, la silla, la mesa. No, no, no. Tu empresa tiene activos y los datos son también un activo. Y si hay datos personales, es un activo de mayor seguridad, de mayor resguardo. Es lo primero que tienes que identificar. De esa manera, sabiendo cuáles son tus activos de información, en síntesis, los activos de información son aquellos sin los cuales la empresa no podría funcionar. Pregunta, ¿podría funcionar sin la base de datos de mis clientes? No, no puedo salir a vender. Entonces tienes que cuidarlo. Ese es un activo de información. Eduardo Pula, te tengo una pregunta. Eduardo, sí, tenía una pregunta. Eduardo es director de muchas empresas y claramente... Sí, oye, mira, muy buena tu presentación, muy claro el trasfondo, pero creo que tiene un pequeño, no sé si es un sesgo por ser abogado o algo que a nosotros como gente de marketing echo de menos el impacto. Todo tu foco estuvo puesto en el hackeo, los criminales, el que están tratando de robar los datos, y yo creo que está perfecto y todos estamos de acuerdo que eso hay que evitarlo, obviamente. Sin embargo, yo siento que en el trasfondo de esta ley y lo que se está promulgando, también tiene mucho de el uso de los datos por parte de las empresas, pero el uso de marketing, en la comunicación a clientes. Y cuando yo veo las discusiones y lo que dicen autoridades, no están pensando en el robo y el hackeo, están pensando mucho más en que me van a mandar un mail, el opt-in, el opt-out y un montón de medidas que las empresas tienen que hacer. Entonces, esa parte a mí me quedó como faltando en la presentación para esta audiencia, que es el mundo del marketing, ¿te fijáis? Porque tú sí. La pregunta es que muy buena. ¿Qué es lo primero que tiene que ser una empresa mediana? Ok, por supuesto, protección, que el robo, etcétera. Pero ¿voy a poder mandar yo un emailing a mis clientes, así con la base que tengo, sin tener que montar un mecanismo de opt-in de los 5.000 clientes que he juntado en los últimos 30 años, que son mis clientes? ¿Puedo seguir haciendo campañas vía cookies para impactar a la gente en campañas de AdWords? O sea, ese impacto del marketing es como todo un área que no me quedó muy clara de qué está hoy la ley y cómo impactaría si se implementara mañana. De hecho, Eduardo, no es necesario ni siquiera que esté aprobada la ley, ni siquiera no es necesario que esté aprobada la ley. Lo mencioné muy rápidamente, pero la ley Charnak estableció el artículo, las modificaciones que tuvimos un par de años, estableció el artículo 15 bis, en la cual el Charnak va a establecer las regulaciones respecto de cláusulas abusivas en materia de tratamiento de datos. Esto es una circular que está en operaciones desde febrero del año pasado y nuestras empresas ya tienen que comenzar a aplicarla y están expuestas a multas que pueden llegar hasta 15.000 UTM. Y por lo tanto, no es necesario esperar esta ley. El CERNAC ya tiene facultades para el tema de resguardo y protección de datos sobre actos de consumo.
Así que no hay que esperar la ley. Tienes que ponerte en campaña a cuidar los datos de acuerdo a lo que está publicado en la circular del CERNAC. Y dos, la otra circular que dictó el CERNAC, también lo mencioné muy rápidamente, dice relación respecto de todos los datos que se han utilizado y capturados con fines de inteligencia artificial. Chatbot, por ejemplo, o sistemas de respuesta automatizadas. Ese mundo ya no es necesario prestar la ley. El legislador esto ya se lo preguntó, ya se lo respondió, y se lo respondió en el artículo 15 bis de la actual ley del consumidor, en que puede llegar a aplicar multas que pueden superar inclusive, si son empresas grandes y casos grotescos, 15.000 UTM. Entonces, el escenario es que te invito a que revises la ley del consumidor desde hace 1 año y medio, eso ya está operando. Esta ley lo que va a hacer es venir una vez que entre en vigencia, las normas específicas que se han dictado, bueno, van a tener que quedar supeditadas bajo esta norma. Y por lo tanto, la implementación de la ley de protección de datos, mi presentación ha apuntado más bien a las leyes, no solamente la ley de protección de datos, la ley de ciberdelito y la ley de fintech son brutales desde el punto de vista de innovaciones, de oportunidades de negocio y de sandbox que se van a generar. Entonces, sí, podríamos hacer, y ahí yo lo ofrezco, Sergio, hacer una conferencia, una charla precisamente para el sector marketing específico, creo que puede ser algo atractivo, y a eso se podría armar y no hay ningún problema. Porque hay que empezar a ver lo que ya está en vigencia. Porque justo mencionaste la palabra, la clave es, las empresas ya deben cuidar los datos, y nuevamente vuelvo a la cabeza, cuidar los datos que te los hackeen, o cuidar los datos de mandar un email. Yo creo que súper interesante, Sergio, sería que esa cuidar los datos del ejecutivo de ventas te llegue y te saque la planilla Excel que tienes en tu computadora sin medidas de seguridad. Ya, pero eso es un robo, perfecto. Pero mandar un email... Pero sabes tú, por ejemplo, que en Chile es un delito informático, y por eso puse la ley de delito informático nueva, todo lo que dice en relación con la receptación de bases de datos es delito desde el 20 de junio del año pasado. Sí, perfecto, sí, eso sí. Entonces porque era importante, quiero que vean que hay un ecosistema que porque hay una gran confusión de la gente, dice, hoy la ley de protección de datos, no. Esto es un sistema que se está ordenando desde el punto de vista que está concatenado. La ley de datos establece multa, pero la ley del delito informático va a establecer penas, establece penas desde el punto de vista de responsabilidad e incluso penas de cárcel. Entonces, es un sistema que se está construyendo de un ecosistema que Chile tenía leyes del siglo XX. La ley del delito informático del año 93, la ley de protección de datos del año 99. Entonces, tampoco aquí al revés. No caigan en el sesgo de que la protección de datos, ella nos va a dar un marco para el uso de los datos, pero hay otros cuerpos normativos que están hoy operando. Si te interesa el negocio de las fintech, tienes que ver que establece normas de ciberseguridad, protección de datos. Chile en este minuto no es de los principales países que sea súper proactivo en temas de ciberseguridad. Hay muchas cifras negras que no estamos viendo y que los directores de empresas están reduciendo presupuesto en temas de ciberseguridad. Entonces, ahí puedo darte más datos para que puedan dar la palabra a estas personas, pero efectivamente hoy hay una falta de conciencia del cuidado de la información y entenderla como un activo de información particularmente. Eso es súper importante que se releve. Entonces, acá, claro, aquí lo que hice fue una big picture de todo el escenario de tecnología que solo este año, en cosa de meses, no están cambiando las reglas del juego a nivel regulatorio, y era necesario. Por favor, había ahí, tengo la mano de Angie. Angie. Angie, estás muteada. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya. Hola, Andrés, muchas gracias. Hola. Mi duda va por un tema de jurisdicción. No sé si tú me vas a poder responder. A ver. Cuando uno contrata, o sea, crea un perfil en redes sociales, al hacer clic, en definitiva, lo que está haciendo es aceptar la regulación internacional y someterse a la jurisdicción de Palo Alto. O sea, en caso de conflicto, nosotros estamos expuestos, nosotros y nuestros clientes, a resolver los conflictos en Palo Alto con digamos, el costo que significa y sin entender en qué situación estamos. Es como David versus Goliat. Mi duda va, estas modificaciones legales que se están haciendo, de alguna manera, incluyen que haya como, de alguna manera, una mayor protección, en definitiva, nosotros como ciudadanos chilenos, versus la utilización de estas redes alojadas en Palo Alto. No sé si se entiende, pero eso, ¿tenemos algún tipo de protección o esto continúa así y el Estado en definitiva, no nos da mayor protección ante esta situación que la verdad es que es bastante unilateral, por decirlo de alguna manera?
Eso. Claro, habrá que entrar a analizar respecto del tipo de empresa que quieras. Si es una red social, es una cosa, si son empresas que estén dando servicios. Por eso hay varias empresas en Chile que están hoy muy preocupadas de la ley de protección de datos porque quieren saber de qué manera o no les va a impactar. Solamente un ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos establece sendas obligaciones que los datos de los ciudadanos europeos no salgan de Europa y fue capaz del año 2016 de cortarle toda la comunicación entre Europa y Estados Unidos. Pero claro, no puede hacer Europa. Nosotros no tenemos ese nivel de negociación incluso con Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya ingresó en el 2020 el proyecto de ley de protección de datos. La administración actual, Biden, está avanzando un poco más lento de lo que se esperaba en la discusión respecto de del escenario de libre competencia frente a estas grandes, se les llama las FAC, digamos Facebook, las grandes tech, Facebook, Amazon, Google, son empresas que tienen gran volumen de datos, a tal nivel que incluso se ha llegado a discutir si ya habrá llegado un minuto de dividirlas, como se hizo en la década de los 50 en materia de libre competencia con la famosa AT&T, en que se crearon las Baby Bells, en que se crearon varias compañías de telecomunicaciones para evitar un monopolio tan controlador. Acá la discusión incluso se ha llegado a ese nivel y por parte del órgano regulador de libre competencia. ¿Por qué? Porque están acumulando muchos datos, demasiada información. Y eso obviamente impone una condición de lo que son escenarios del modelo, y el modelo americano es mucho más liberal que el modelo europeo. De hecho, Estados Unidos siempre se ríe y le dice a Europa, oye Europa, ¿qué empresa tecnológica grande hay sacado en los últimos años? Spotify, que es sueca. Ya, pero Spotify cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos y se regula con las normas norteamericanas, así que no hay tanta regulación en materia de protección de datos. Claro, entonces aquí hay una contraposición respecto de los marcos regulatorios, pero sí nos estamos dando cuenta de que nuestros datos requieren una mayor resguardo. ¿Por qué? Porque, no sé, si ustedes entran a la Deep Web o a la Dark Web, hay datos que circulan. Probablemente, si googleamos, van a encontrar bases de datos de ustedes, de sus nombres, que andan circulando. ¿Quién los cuida? Hay bancos nacionales cuyos números de tarjetas de crédito andan circulando por allí. Y eso permite entonces que correo electrónico, que nombres, que datos se vayan identificando. Bueno, en el escenario, efectivamente, en el 1 a 1, un ciudadano de a pie está en una situación súper compleja de litigar o competir frente a estas grandes transnacionales y efectivamente hay una aceptación de jurisdicción a los estados, sea Palo Alto, en California o Virginia, dependiendo del estado en que se va a terminar litigando y queda uno sometido a esas condiciones de contratación. Ahora, eso también ocurre cuando tú haces comercio electrónico y compras en un país llamado Chile. Entonces, aquí también términos y condiciones, por eso es importantísimo que actividades pequeñas o medianas ajuste, y me he dado cuenta que hay grandes corporaciones de este país ni siquiera han ajustado su reglamento, su término y condiciones al reglamento de comercio electrónico. De repente no encuentro el correo electrónico, no está individualizado el nombre, con quién me pongo a tomar contacto, y son empresas que tú le puedes, retail, que le estás comprando permanentemente. Entonces, ahí hay un tema, y los abogados estamos al debe, porque tenemos que ser mucho más proactivos desde el punto de vista, meternos en la cocina del negocio para poder tomar estas normas y ajustar y cumplir lo que me pide el regulador. Y ahí hay un tema que todavía falta que muchas empresas se pongan las pilas. Estas materias que converso, ojo, se enseña en posgrado, no se enseña en pregrado. Yo recibo alumnos de un par de universidades, alumnos en práctica en la oficina, y aprende porque estos temas no lo han visto en la facultad. Y eso es verdad. Para arriba. Eso es verdad, don Andrés. Muchas gracias, Angie. Oye, tema de tiempo, esto da para mucho, así que te agradezco cualquier cantidad. Estamos terminando nuestro café. Andrés, te voy a dejar el último minuto para ver dónde contactamos, agradecer a los asistentes, contarles a todos los que están escuchando que, bueno, esto se va a publicar en el canal de YouTube de Marketing para que lo puedan ver con más tranquilidad. Y Andrés, tus últimas palabras y muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por dejarnos esta sensación de que hay mucho por hacer. Andrés, muchas gracias. Encantado y muchas gracias a ti, Sergio, a todos los que se levantaron para este café virtual y encantado de poder seguir en otra conversación. Podemos con Eduardo luego a lo mejor darle una mayor profundidad, pero lo importante es que tengan que esto es una big picture, que no es solamente una sola ley, y la idea es que puedan tener la mirada con todas estas nuevas oportunidades. Por eso siempre digo, a nuevas regulaciones, también nuevas oportunidades de negocio. Así es. Muchas gracias, Andrés. Que esté muy bien. Gracias. Miércoles. Gracias a todos y a todas. Súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien.